Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, en el devenir de este día 14 de junio del año 2022. Reciban un amoroso saludo fraternal de la Fundación Ama Ya, en Jericó, Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, Villa Yala. En una mañana, como podrán escuchar y observar, bastante nubosidad fría, pero el canto de las aves, de las especies otras, y del viento, el soplar, el Espíritu Santo. Amén. En la palabra de Dios para el día de hoy nos permite en su gracia el Espíritu Santo proclamar del Evangelio de San Mateo, dar continuidad en la catequesis, en la pedagogía, en la didáctica de nuestro Señor Jesucristo, en la Sagrada Escritura, que es el currículum de vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el Santo Evangelio. Y asimismo es currículum de la Antigua Alianza, que en el profeta Elías, con el reino de Ahab, y hablábamos ayer sobre Jezabel, su esposa, ambos cómplices de un delito por omisión o por no reacción o por permisión. Cualquiera sea la causa, es un hecho consumado y ante los ojos de Dios, contrario a la bendición, al orden natural de la creación y a la humanidad que la ha soñado siempre en el amor. Asimismo, en el Salmo, clamando misericordia al Señor por nuestros pecados. Permítanme entonces, por favor, hacemos la lectura. Es así como en el libro de los Reyes, en el primero de ellos, el capítulo 21, entre los versículos 17 y 29. Al enterarse Ahab de que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Entonces el Señor se dirigió a Elías, el de Tisbe, y le dijo: Ve enseguida a ver a Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. En este momento se encuentran en el viñedo de Nabot, del cual ha ido a tomar posesión. Le dirás: Así dice el Señor, puesto que mataste a Nabot y le quitaste lo que era suyo, en el mismo lugar donde los perros lamieron su sangre, lamerán también la suya. Ahab le respondió a Elías: Así que tú, mi enemigo, me encontraste. Sí, te encontré, contestó Elías, porque no cometes más que malas acciones a los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor ha dicho: voy a traer sobre ti la desgracia y voy a acabar con toda tu descendencia, destruir todo lo que a todos los varones descendientes tuyos que haya en Israel. Además haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Baasa, hijo de Ahías, por haber provocado mi enojo al hacer pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor ha dicho: los perros se comerán a Jezabel en los campos de Jezreel. Y al familiar tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. No hubo nadie como Ahab,
que, incitado por su esposa Jezabel, solo cometió malas acciones a los ojos del Señor. Cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían todos los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Cuando Ahab escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropas ásperas y ayunó. Dormía con esa ropa y andaba muy triste. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿has visto cómo Ahab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, no traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 50 imploramos al Señor su misericordia. Señor, hemos pecado. El Señor, el Dios de los dioses, ha llamado a los que habitan la tierra del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él, un fuego destructor, a su alrededor, una fuerte tormenta. Desde lo alto, Dios llama al cielo y a la tierra a presenciar el juicio de su pueblo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Reinan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome un sacrificio, y el cielo decían que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus carneros, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías, mas son las aves de las montañas y todo lo que brille en el campo. Si no tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros, o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pero el malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza, si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me has callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara. Voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto, ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra, yo salvo al que permanece en mi camino. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y en el Santo Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5, entre los versículos 43 y 48, sobre el amor a los enemigos. También han oído que se dijo: ama a tu prójimo
y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y crean por quienes los persiguen. Oren. Así ustedes serán hijos de su Padre, que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En gracia del Espíritu Santo, y como es una corrección fraterna, lo que invita también la palabra, primero a sí mismo, una autocorrección fraterna. Pareciera involuntario al leer el Salmo terminar diciendo palabra de Dios y no lo que se acostumbra, en este caso, misericordia, Señor, hemos pecado. Dejo allí. Y en el Evangelio de San Mateo, cuando decía que oren por los que los odian, había dicho crean. Y finalmente, cuando se habla de la recompensa, había pensado y empecé a decir qué mérito tiene cuando se ama a los amigos. ¿Por qué esto? Más adelante podremos seguir trabajando en ese asunto de la lectura, la escritura. Es un primer camino, como se decía ahora, que en el caso del Evangelio con nuestro Señor Jesucristo, Maestro, Profeta y Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, y que conocía, vivenciaba y criticaba las Sagradas Escrituras en la Antigua Alianza antes de su venida. Amén. Y en gracia del Espíritu Santo que ahora nos deja ese legado, no lo tenían nuestros hermanos antiguamente, directamente, sino que la comunicación a través de los profetas, otros maestros y otros sacerdotes que hacían sus ritos, en las tradiciones que habían allí, inspirados por Dios, siempre ha estado desde el inicio. Amén. Pero en esto que decía ahora el currículum, es la misma vivencia. En este mundo natural, el Laudato Si, nuestra casa común, como nos llaman la Madre Tierra, donde se permite la vida. Y desde la misma creación siempre se han creado las dialécticas, la unidad de contrarios, lo uno con lo opuesto, para tratar de discernir y ajustar y complementar. Se llaman lo bueno y lo contrario, lo oscuro de la noche, lo claro del día. O sea, la misma creación te va mostrando que son ciclos indefinidos, que van buscando a una armonía, pero siempre se triangula. En lo que es la pedagogía de nuestro Señor Jesucristo habla amorosamente, como quien le habla siempre a un niño, a una niña, a un bebé, a una bebé, a un adulto mayor que vuelve a ser niño, niña, bebé, bebé. Amén. Ayer mencionábamos eso, nacer, crecer y decrecer, que decía Pedro Justo Berrío, presbítero del Carmelo, de Itagüí. Y precisamente en ese ciclo de espiral siempre es unir y venir. Circula, circula, circula. Y es la didáctica, ya las herramientas que se utilizan. Nuestras Sagradas Escrituras han sido escritas por doctores de la Iglesia, desde la misma antigua civilización o comunidad o sociedad cristiana, esencialmente retomando de la comunidad judía
y la transición que hubo entre judíos cristianos, que seguían los ritos tradicionales de los 613 libros de la Torá, y uno de ellos era el ojo por ojo, diente por diente, una de las leyes, ¿cierto?, de los preceptos o mandatos allí. Pero ya irrumpe frente a eso con la didáctica de Jesucristo, que es la vida misma en esta, nuestra casa común, la oportunidad de seguir siendo vida eterna desde que nacimos, recuperando la memoria en nuestros padres hasta Adán, el ADN con Jesucristo, pues en nuestras creencias católicas, pues con la Santísima Virgen María hemos dicho, la Eva, y ahí está la iglesia, Jesús el esposo, ya con el Nuevo Testamento, esa didáctica que es esa relación maternal, y entra José, San José, su queridísimo esposo carnal, pero en castidad también y en obediencia leal a Dios. Bueno, ahí en esa oportunidad de crecer familiarmente está también la oportunidad de trascender espiritual y celestialmente, y no quedarnos en lo terrenal y materialmente, que es lo que se quedó el mundo antiguo, y es lo que en la época de Jesucristo también, y es lo que ahora se sigue y potenciando cada vez más, por el apego al tener, al poder y al placer. Y quisiera hacer una aclaración, en gracia del Espíritu Santo, que no tiene que ver con lo femenino, lo masculino, el hombre, la mujer, el uno, el otro. No, somos seres que todos tenemos una unidad esencial al haber venido a este planeta con un propósito guiado por el Padre, que nos invita a co-construir con el Hijo Jesucristo y santificándonos permanentemente por el Espíritu Santo, para después ascender al purgatorio y después al cielo. Es nuestra expectativa de vida eterna. Amén. Pero en esos tres niveles de concienciación, de conexión, de transformación, esta es una escuela, y en esta escuela hay que aprender y enseñar, hay que compartir. Por eso se hablaba en Antigua, no que Dios castigue, ni manda el castigo, ni mandaba esa asistencia, no. Profeta Elías, es una profecía, él se anticipaba una lectura de futuro, la estamos viviendo hoy, y va a seguir, porque siempre el ser humano tiene en su cabeza, en su corazón y en su cuerpo, el apego al mundo, a lo inmundo, a lo profano. Tenemos esa tendencia, pero esa es la prueba que tenemos nosotros mismos que superar para avanzar. No tanto como una competición frente al otro, de ser mejor que el otro, de superar al otro, de ganarle al otro. No, es a sí mismo cada vez, haciendo su versión, de tal manera que acontezca Jesucristo con nosotros. Sentir, pensar y actuar cristianamente, alma y cuerpo, o sea, una sintonía entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se dice o hace. Sentir, pensar y actuar. ¿Por qué? Para eso nos mostraron unos escenarios del pasado, para que no los volvamos a repetir. Y ya se están repitiendo, porque no hemos seguido el mandato de la ley de Dios, que está en la misma naturaleza que llamamos afuera, la misma naturaleza humana de seres que sí han venido haciendo un tejido en oración, en meditación y en ayunación, y que se han venido haciendo los sacramentales, el bautismo, la comunión y la ordenación, como solitario, como pareja, como ministro del Señor, en fin. Pero ese orden, en esos procesos de vida, siempre se van a manifestar en ser misericordiosos, caritativos, ser generosos de corazón. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llama la atención sobre eso, es amar a nuestros hermanos que se han comportado contrario o tienen dudas, tanto como a los que están filiales en la fe, en la confianza y la esperanza en Dios, a una promesa de vida eterna, a seguir a Jesucristo camino, verdad y vida, y a creer en un amor y una verdad y una justicia divina. Pero no es amar el mal, ni lo que hace el mal,
ni lo que hacen ellos de mal. Eso hay que repudiarlo, eso hay que transformarlo y hay que hacer la corrección fraterna. Amigo mío, hermano mío, amor mío en Jesucristo, amado mío en Jesucristo, amado mío como si fuera Jesucristo mismo, nos da la facultad, cuando hay esa fe, esa confianza, perdonar los pecados. Perdonar los pecados aquí es comprender, trascender y emprender con él un nuevo camino, de que eso queda en el pasado, en manos de Jesucristo restaurador, que el futuro que es incierto también está en manos del Dios creador, y este presente, siempre eterno, con el Espíritu Santo, venga, caminemos juntos. A él solo, a ella sola, llamar la atención, a llevar a ese orden natural de la creación, de la ley del creador, la ley divina. Si no, entonces a su pareja, a su otro ser que le acompaña, en familia, compartiendo en un hogar, en el lugar donde labora, en la sociedad. Y si no, aún así hace caso, llamar a la comunidad. En San Pablo habla de esa corrección fraterna. Nuestra Santidad el Papa Francisco también habla en la encíclica Fratelli Tutti. Bueno, quedaría con una meditación del reverendo Pedro Justo de Río para decir, está bien unirnos espiritualmente en alabanza a Dios, también en agradecimiento a Dios y también en petición a Dios, que es lo que hacemos en la Eucaristía, primero reconociendo los pecados, el acto de contrición perfecta, que es reconocer las faltas, la responsabilidad, asumir un compromiso de transformación y hacerlo. Me propongo, pero también lo hago. No para justificarme en el sentido de excusarme y seguirlo haciendo. Como el que hace lo contrario al bien va a seguirse justificando, pues si me aman igual, si Dios hace el sol y las lluvias y están los astros para todos, pues nada sirve comportarse bien si igual y si es tan misericordioso. Momentico, es que cuál es la responsabilidad que tenemos en este planeta. Ir ascendiendo, no descendiendo, y darle la mano a los que vienen atrás. Dios mediante algún día seremos almas del purgatorio y pasar al cielo. Llegar directamente sería, bendito Dios, haber nacido santo y haber hecho esta experiencia de vida santa. Pero no, vamos jalando. Y por eso oramos unos por los otros. Oramos por las almas del purgatorio y oramos por los seres en el cielo. En la plenitud de Dios, en la comunión eterna, y en su misericordia orando también por nosotros y por las almas del purgatorio. Es un círculo de confianza. La familia extendida, terrenal, ancestral aquí, genealógica y celestial. Mamita María, Papito José y hermano Jesús. Esa familia de Nazaret es la figura, es nuestra referencia. Hay otras, también así santas, también así con esas concepciones maravillosas, con esas experiencias de vida, también son testimonio, la tuya misma. De nuestras familias, porque no nacimos solos, padre y madre. De estas familias tenemos que hacer un círculo de confianza, de amor y esperanza, similar, con la identidad de Jesucristo, es lo que decía el presbítero Pedro Justo de Río, que no veía la hora de decirlo. Que se nos note, decía Jorge Mario también en la Lección Divina esta mañana. Entonces, todas esas experiencias de vida son las que invitamos a hacer amorosamente para poder trascender, saber que existe lo contrario al bien, saber que hay un proceso de cambio, pero seamos nosotros los que aportamos como cristianos en acompañar a estos seres hermanos, amados, a que se restituyan, porque esos seres que llamamos malos somos nosotros también, frente al otro, porque es muy subjetivo. El otro también nos lee malos, así estemos haciendo lo correcto. Y es lo peor, que muchas veces el que se vicia, se envicia, lo ve como una delicia, un placer, el hacer lo que no es bien.
quizás porque tiene ya un desorden espiritual, mental y emocional. Oremos por todos. Un abrazo enorme, Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Hasta pronto.